¿Sí ven la pantalla? Sí, ahí se ve. Sí, profe. Vale. Entonces, el circuito que está aquí en pantalla Maestro, era el circuitito del 0 al 5, ¿no? Sí. Detectaba el 6, que era el estado prohibido, y y reiniciaba. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Maestro, yo tuve una duda con lo de la compuerta NAND. ¿Por qué la pusimos? Ya no me acordaba. Ok. Muy bien. Aquí el valor del, ¿cómo se llama? De cada LED cuando enciende. Ok. Ok. Perfecto. Sale pues. Entonces, quedamos que si no tenía la compuertita, nos contaba del 0 al 7, así como el diagrama que está ahí de estados. ¿Ok? Nosotros habíamos propuesto que hiciéramos un contador del 0 al 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El estado 6 y 7 los vamos a llamar estados prohibidos, porque pues no lo va a tocar el contador. Entonces, al ser un circuito que lleva ahí una secuencia, ese contador, si nosotros bloqueamos el estado 6, pues por ende el 7 tampoco va a aparecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le pusimos esa compuerta NAND porque nosotros tenemos ahí los clears. El clear, en el caso que habíamos platicado en clase, se iban a activar con ceros. Con un 0 yo borro el flip-flop. Entonces, mis estados permitidos en este contador iban a ser del 0 al 5 y los prohibidos iban a ser 6 y 7. Entonces teníamos que tener un circuito aparte que me detectara esos estados prohibidos para no permitirles aparecer en el contador. Entonces por eso fue la compuerta NAND. Si se fijan, la compuerta NAND tiene dos entradas que va a ser la salida del flip-flop Q1 y la salida Q2. Es decir, si vemos cuánto valen en binario esa salida, sería un 6, que vendría siendo mi estado prohibido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí. Entonces ya detectó el 6, que es mi primer estado prohibido, y entonces procedo a borrar todos los flip-flops para que vuelva a aparecer otra vez la combinación 0, 0, 0 y vuelva a iniciar el conteo. ¿Vale? Y habíamos visto también que si yo quería un contador del 0 al 3, por ejemplo, pues mis estados prohibidos sería el 4, 5, 6 y 7. Entonces debería detectar el primerito, que sería el 4, para borrarlo y que vuelva a iniciar. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Profe, yo tengo ahí una duda, pero bueno, es con eso, pero con VHDL. Al momento Ajá. que el clock, bueno, el clock va a hacer una instrucción por cada ciclo, ¿no? Ajá. O sea, bueno, en el contador va a cambiar el último 1, pues a 1. Bueno, el registro a 1, para que se valide el 6. Ok. Lo va a cambiar en los dos últimos a 1 y 1. Eso lo hace en un ciclo, ¿no? Sí. O se podría decir en un flanco de subida. De hecho, en el flanco de subida, lo que hace el reloj es evalúa lo que tiene en entrada. Y ahí Ajá. decide si lo valida, bueno, si es verdad, por ejemplo, imagínate que es un if. Si es verdad, entonces lo muestra o da el siguiente paso. Caso contrario, pues te realiza alguna otra acción, que en este caso es borrar. Ajá, pero eso lo haría ya hasta el otro ciclo, o sea, el borrar, porque el primer ciclo ahora sí que le da el valor de 1 al último registro. Ajá. O sea, si este contador lo quisieras programar en VHDL, Ajá. entonces imagínate que... Haría una instrucción ahora sí que por cada pulso de reloj, o se pueden hacer las dos instrucciones con un pulso. Tienes que tener una primera instrucción y tienes que preguntar, así como programamos los flip-flops, si está borrado o no. Bueno, imagínate que ya evaluaste el clear.
vas a evaluar primer evento de reloj, ahí con la sentencia que nosotros ya conocemos, el clock event. ¿Ok? Sí. Ese clock event, ahí tú ya le vas a poner la instrucción que quieres que haga. En este caso va a ser la del flip-flop T0 o el flip-flop 0. ¿Ok? Sí. Después vas a poner otro if, donde en lugar de ocupar el clock, vas a ocupar Q0, porque va a ser quien va a alimentar al flip-flop 1. Después otro if, Q1, para que actives el flip-flop T2. Ok. ¿Va? Y ya con eso ya debería de funcionar. Entonces, al poner un if en un pulso, ¿haría todo lo que está dentro del if? Ajá. Porque acuérdate, llega primero pregunta, con ese if llega el bloque de decisión. Si la combinación que está llegando es, en este caso, el 6 seminario, entonces ya te va a resetear. Ok. Luego te va a ejecutar todos, van a tener que ser ahí los ifs anidados, obviamente, para que pues Ajá. tenga ese retraso de asíncrono. ¿Ok? Ah, ok, ok. Gracias. ¿Vale? Vale, pues. ¿Más dudas? Ok, sí, de hecho, ajá, vamos a ver también nosotros máquinas de estado. Vamos a ver esos autómatas, pero ahorita primero digamos que lo estamos haciendo de manera rudimentaria con un flip-flop y después lo vamos a ir haciendo pues ya exactamente más automatizado. ¿Vale? ¿Más dudas? Ok, entonces ya hicimos nosotros el contador para que inicie exactamente desde cero con mi estado inicial y termine en un número superior, en este caso fue el 5. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Vamos a hacer que termine en el 7, pero que inicie en el 2. Vamos a hacer un contador del 2 al 7. ¿Cómo le haríamos? Cuando llegue a 000, tiene que ponerle en set, bueno, se tiene que activar el set, el 0 y el 1. No sé si me explico. O sea, tendría que estar en set. Según yo, sí, para que en lugar de que inicien 0, inicien 2. Se les tiene que poner tanto en el primer flip-flop como en el segundo. Los demás compañeros, ¿qué opinan? ¿Creen que funcione? ¿Funcionará o no funcionará? Pues también se puede hacer una validación de que ignore esos números, ¿no, profe? ¿Y cómo El no haría esos números? 0 Porque al los 1. estados prohibidos serían el 0 y el 1, ¿no? Ajá. ¿De qué manera yo evito que llegue el 0 y y el 1? Entonces, bueno, ahí también voy a una compuerta. ¿Quién me dijo eso? Jaciel, creo, ¿no? Sí, profe, según yo se ocupa también una compuerta. Una compuerta, ¿cuál? Es que tiene que estar cuando ¿Cuál sea compuerta? 0, ¿Y en dónde? cuando sea el primer flip-flop y el segundo cuando sean, bueno, donde dice 1 y 2, para que cuando estén todos apagados y cuando esté 001. Entonces, según yo, tiene que ser una compuerta que cuando sea 0 y 1, el primer flip, no, ya me confundí, disculpe. Ya, ok, ok. A ver, nosotros ya vimos que del 0 al 5, ¿cómo hago que pare en 5? Con ¿Cuál es la mi estado prohibido? compuerta. Con la compuerta y las salidas de Era el los 6. últimos dos flip-flop. Ajá, era el 6, que era mi primer estado prohibido. Ajá. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en este contador que termina en 7 y en teoría vuelve a iniciar en 0? ¿Cuál sería mi estado prohibido? El 0 y el 1. Si seguimos la misma lógica de nosotros ya tener que, perdón,
ya cargar un dato, ¿cómo le hago? Es decir, que mi contador inicialice directamente en 2. O sea, mi contador ya debe de tenerlo ya precargado en 2. ¿Están de acuerdo? O sea, yo lo echo a andar y ya va a estar en 2. ¿Cómo hago eso? Estoy funcionando y que empiece en 2, que empiece en 2. Q1 a 1. ¿Cómo? Ajá. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo evitamos que estén los 3 ceros o que esté el 1 en binario? ¿Cómo le podríamos decir al flip-flop? ¿Sabes qué? No empieces en 0, porque pues el estado está prohibido. Quiero que empieces en este caso, como tú lo comentas, el flip-flop 1, o sea, el de Q1, ese es el que tendría que empezar en 1. Si ese empieza en 1, pues ya me estoy evitando los otros dos estados. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que termine bueno, para que llegue hasta el 7 y empiece en el 2? Ok, les voy a ayudar. Déjenme quitar este lapicito. Ahí está. Les voy a escribir la secuencia que en teoría lleva si no tuviera ninguna compuerta. Espérenme, ¿quién me escribe en el chat? No conectando T0 con otras compuertas. ¿Sería alguna opción? Siempre tendríamos que conectar 0 porque si no, pues se va a perder el conteo en binario, ¿no? Entonces estábamos aquí. Y aparte ya no quedaría la combinación para el 7, ¿no, profe? Si quitas ese Exactamente. Ok, sí, exactamente. Un contador de anillo es el que quedamos que íbamos a ver. ¿Qué entienden por contador de anillo? Acuérdense, la electrónica tiene sus nombres de acuerdo al funcionamiento que realiza. Un contador, pues ya vimos que es algo que lleva una secuencia. ¿Y anillo qué creen que haga? Contador de anillo. Que sea Como si fuera un ciclo cíclico. repetitivo. Cíclico, exactamente. La última salida, la Q2, es como si yo la retroalimentara a T0, como si pasara el dato. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el registro de propósito general, que se desplazaba el dato hacia arriba y hacia abajo, cómo lo regresábamos hacia la primera entrada? Entonces, ese contador de anillo es, pues, este contador que enseñamos del 0 al 7, lo hace como de manera implícita. ¿Por qué? Porque lleva el 0, déjenme ponerlo con una más grande. Ok. Empezaba con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvió a iniciar. Entonces, se puede decir que, entre comillas, es como si se comportara como un contador de anillo, porque pues se vuelve a repetir. El último dato lo está guardando y lo está repitiendo. Y se vuelve a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así se va a seguir toda la vida, ¿no? Ahora, ¿qué hacíamos nosotros para que contara hasta el 6? Perdón, hasta el 5. Identificaba el 6 y no lo permitía. Entonces el 6 lo bloqueaba y lo reiniciaba todo. Entonces es como si volviera a contar desde el 0. ¿Estamos?
¿Dudas hasta aquí? Ahora, yo quiero que cuente del 2 al 7. Si se fijan nosotros, para que parara en 5, detectábamos el siguiente estado, que era el prohibido. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Yo quiero que cuente 2, 3, 4, 5, 6, 7, sin contar el 0 y el 1. Vamos a posicionarnos en el 7. ¿Cuál sería su siguiente estado? 2. Para seguir la misma lógica que el ejercicio anterior. El prohibido es el 0 y el 7. ¿Ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los prohibidos son esos que están aquí en rojo. ¿Ok? Entonces, del 7, ¿cuál sería su estado prohibido? El 2. Ah, no, el 0 y el 1, perdón. El 0 y el 1. O sea, si seguimos, la secuencia sí se sigue repitiendo hasta que yo no le meto una compuerta. No se escucha, profe. Se escucha interferencia. Si es que de repente hubo un poquito de ruido aquí en ambiental. Ok. Entonces, siguiendo esa secuencia del 7, de hecho aquí se ve lo que está sombreado, mi estado siguiente sería el 0. Entonces, ¿qué debe de hacer esta compuertita? Me debe de detectar un 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va a seguir el conteo. 5, 6, 7 y va a decir, ah, llegó el 0. Entonces yo tengo que iniciar en 2. Entonces, esta compuertita o este control ahora debe de tener 3 entradas. Porque entonces me va a detectar el 0. ¿Cuál es la combinación en 0? Ah, pues me va a detectar todas las salidas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Ya más o menos? Entonces, del 7, el siguiente estado prohibido, bueno, perdón, el siguiente estado sería el 0 para que sea repetitivo. Entonces, el estado prohibido sería el 0. Entonces, esta compuerta, todavía no decimos cuál, me debe detectar ese 0. Para decir, ok, ya detecté el 0, que es el prohibido, para que no lo cuentes y no inicies ahí. Inicia en el 2. Ahora, ¿cómo hago que inicie entonces en ese 2? Entonces, si nosotros queremos que un conteo desaparezca unos números, ocupamos el clear. Si de este conteo nosotros queremos que mágicamente aparezca el 2, ¿qué hago? Pues usamos el set, ¿no? Ocupamos el set, ¿vale? Para eso son las entradas asíncronas. En eso nos ayudan a nosotros para establecer un dato, en el caso de un contador, para que, pues, vamos a ponerle así, entre comillas, aparezca. Entonces, ¿cuál sería mi combinación para el 2? Voy a poner de color azul. Entonces, ese 0 lo voy a dejar ahí, ¿no? Porque es el 0 que debe de sacar mi flip-flop. ¿Cómo pinto un 2 o cómo cargo un 2? ¿Qué flip-flops voy a activar? Solo el del medio, ¿no? Solo el del medio. Entonces, en cuanto detecte esa combinación, me va a decir, voy a activar el set del flip-flop 1 para que, entonces, ahora sí, solamente va a quedar encendido estos, y ahora sí, se enciende el 2 y seguiría la secuencia porque ahora encendería el recuerdo del flip-flop, entonces ya sería, así empieza en 3, 4, 5, 6. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien ya se me perdió?
Solo ¿por qué se conecta el 0 al segundo, profe? Bueno, es como Ok. lo que lo va a activar. Ajá. Imagínense los 3 flip-flops T, si estuvieran desnudos, no hay compuertas, cuenta del 0 al 7. Si yo manipulo la combinación que se me ocurra en los clear, me va a truncar el conteo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo manipulo el set, es como si yo iniciara un conteo ya con un número preestablecido o precargado. ¿Vale? Entonces lo podemos poner nosotros como acordeón acá abajo. El clear, voy a ponerlo acá más grande. El clear sirve para truncar un conteo. ¿Ok? Yo quiero truncar un conteo, ocupo el clear. Y entonces el set sirve a iniciar un conteo diferente de 0 en este caso, ¿no? ¿Ok? Entonces, al yo decir quiero iniciar al 7, yo no estoy truncando ningún conteo, no voy a ocupar el clear. Yo quiero iniciar, entonces ocupo el set. Entonces, por eso inicio en el 2. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Porque sí les voy a preguntar en el ¿Podría examen. Sí, repetirlo, un profe? contador tal a tal. Ok. Quiero truncar un conteo, ocupo el clear, porque pues voy a borrar todos los flip-flops y me va a provocar que inicie desde 0. ¿Vale? Quiero iniciar un contador diferente de la posición 0, de un valor 0, pues entonces yo le cargo un valor, o sea, que llegue un flip-flop y que ya tenga cargado un dato 1 que me encienda el LED. ¿Va? ¿La compuerta también sería entonces una NAND, profe? Es lo que les iba a decir. ¿Dudas hasta ahí con el clear o con el set? Ahora sí, vamos a lo que nos pregunta su compañero. ¿Qué compuerta vamos a utilizar para que cuando estén en 0 mis LEDs, me mande un 0 a la salida? Porque aquí debe detectar un 0, 0, 0, que es el estado prohibido, el que habíamos platicado, ¿no? ¿Qué compuerta conocemos que al recibir 3 ceros me dé un 0 a la salida? ¿And? Una AND Pues hay varias, ¿no, profe? funcional. Hay varias compuertas. Bueno, a ver, ¿qué pasa si yo pongo una AND? ¿Qué me dice? Todas tienen que estar en 1 para que me arroje un 1. ¿Estamos? Tenemos que poner una AND con las entradas negadas, Una AND ¿no? con las entradas negadas. Sí. Ok. ¿No podría Para ser una OR? O una NAND con las entradas negadas. Está muy extraño esto. Ok, pues ya me dijeron AND, entradas negadas o una OR. A ver, una AND. Una AND no, porque ambas tienen que estar, con que yo tenga un 0, eso basta para que me dé 0. Entonces, imaginemos que aquí yo tengo la combinación 1, aquí la combinación 1, y aquí un 0. Me va a arrojar un 0, y yo estoy reiniciando cuando aparezca ahí un 3. Realmente no funcionaría una AND. ¿Ya vieron? Sí, entonces con una OR. Entonces, una AND no se puede. Una OR. ¿Y si hacemos Una un OR, OR pero me no dice... conectamos la primera? Una OR me dice que mientras yo tenga un 1, es un 1. Si yo tengo 3 ceros, pues ya con eso me arroja un 0. Entonces, funciona una OR. ¿Ya lo vieron? Podría funcionar una OR. Ahí sin problemas. ¿Ok? Ahora, me dijeron que las entradas podrían ser o deberían de ser negadas. Si las entradas son negadas, ¿qué compuerta voy a utilizar? NOR.
¿Una OR? No, porque vean, NOR. este 0, una NOR. Una NOR me dice que todas me las tendría que negar, me lo pondría en 1. Podría funcionar con una NOR, o podría funcionar también, esa sí está bien con una NOR, tendremos que negarla. Otra que funcionaría, se me ¿No ocurre podría quedar la NAND? una NAND, con la salida negada. Sí. ¿Va? También esa podría ser otra compuerta. ¿Vale? Entonces, si se fijan, sí tendríamos que ocupar cualquier compuerta, pero tendríamos que manipular entradas o salidas. Si ocupamos un XOR, se podría, pero hay que agregar más compuertas, ¿no? Y se complica un poquito más. Entonces, generalmente quedan con las 3 básicas, y no, pues con sus negadas. Las exclusivas son para otra cosa, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ¿cómo va a funcionar este contador? Cuando yo lo conecte por primera vez, ¿qué va a pasar con la compuerta? ¿Estará detectando el estado prohibido? Ustedes llegan, lo abren, bueno, lo programan, lo bajan a su tarjetita, lo colocan en su simulador, en su Proteus, y lo echan a andar. ¿Qué va a pasar con mi primer evento de reloj? ¿Qué creen que pase con el primer evento de reloj? Por una participación. ¿Quién me dice? ¿Qué posibles escenarios tenemos? Pues de que sí jale o que no jale. Bueno, sí, pero ¿qué pasaría? Pues que lea desde el 0, ¿no? El primer escenario, sí, bueno, la respuesta completa es de que sí jale. ¿Cómo es de que sí jale? Si se fijan acá del lado izquierdo, mi primer evento de reloj me va a detectar, para empezar, los 3 ceros. Ya me detectó el estado prohibido, ¿no? Eso lo que me provocaría automáticamente es que inicien 2, y ya el contador va a funcionar súper bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos? ¿Cuál sería el otro escenario? Que no funcione, pero que no funcione, entre comillas, a la primera. ¿Ok? Un paréntesis. Ustedes, de hecho, ahorita no sé si escuchan de mi audio, se escucha un horno de microondas. O por ahí escuchan un horno de microondas. Todo circuito electrónico, un horno de microondas, una tele, un refri, el radio, la tablet, el celular, todo tiene una etapa como de acoplamiento, vamos a llamarlo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de su materia de analógicas? ¿O apenas la están cursando? Yo apenas. No me fue muy bien. Apenas, ok, bueno. No sé, dependiendo del profesor, no sé si vayan a ver ustedes algo que se le conoce como ay, se me fue el nombre. Espérenme. Espérenme, se me fue la palabrita. Pero es un como impulso que que provoca el inicio de un dispositivo electrónico. ¿Cuál es ese impulso? ¿Qué pasa si ahorita ustedes en casa prenden la bomba del agua? ¿Qué pasa con la luz de su casa? Como quedó un bajón. Como quedó Donde bajo. parpadea, ¿no? Ajá. Un transitorio, perdón, se llamaba. Ya me acordé. Es un transitorio. ¿Ok? Lo encienden, jala un buen de corriente y en lo que se estabiliza y la luz vuelve normalita, ¿no? Lo mismo pasa cuando empieza a trabajar su refri o cuando echan a andar su horno para las palomitas, da un bajón de luz y ya después funciona bien. Eso es como un equivalente a lo que pasa aquí en electrónica digital. Si no jalara este circuitito,
porque no sabemos qué nos puede tener a la salida una memoria. Ya lo vieron ustedes cuando programaron una pila. El profe les decía, programen una pila de 10 elementos. Y ahí ustedes bien felices, ¿no? Decía el profe, saquen el elemento 5, y ya lo sacaban, ¿no? Saquen el 4, ahí ya lo sacaban. Saquen el elemento 15. No, pues quién sabe qué arroja, a lo mejor un dato o basura o qué sé yo. Generalmente es la basura, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí. No sabemos que tenga el flip-flop o tenga la memoria dentro. Entonces, si no llegara a jalar al principio, haría un conteo del 0 al 7, pero en cuanto llegue al 7, el control que sería mi compuerta va a detectar el 0 y ahora sí, en la segunda vuelta, por así llamarlo, va a funcionar del 2 al 7 como queríamos. ¿Sí me explico? Ujú. Si hay dudas o preguntas. Entonces, en teoría, tendría que funcionar porque si se fijan acá en mi primer evento de reloj, que lo voy a sombrear con color amarillo, estaría detectando ya los 3 ceros que están alimentando mi compuertador y ahora sí, se brincaría hasta el estado 2. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, este es un contador asíncrono, ascendente, de 3 bits, de 2 al 7. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Yo no tengo ninguna. ¿No? ¿Ya les puedo poner uno en el examen así? En el examen vienen 3 contadores. Dicen, no, todo bien, va. Entonces, a ver si es cierto. Si no hay dudas, quiero que me diseñen. Ya vimos cómo ocupar el clip, cómo ocupar el set. Porfa, entonces hagan un contador que vaya del 3 al 6. Vamos a ocupar los dos. A ver, piénselo, la clase nos quedan 4 minutos, poco menos de 5. Les doy tiempo esos 5 minutos para que lo piensen. Quien me diga cómo va, le pongo 2 participaciones, ¿va? Piénsenlo, hagan el análisis y pruébenlo, ¿vale? Ya saben cómo truncarlo y cómo inicializarlo. ¿Ok? Entonces ahora quiero uno del 3 al 6. ¿Vale? Se termina la clase en esos 5 minutos, la reiniciamos en el mismo enlace y el primero que me diga ahí en el chat yo, profe, pues ya le doy la oportunidad para que lo trate de resolver, ¿vale? Entonces, a ver, empiecen, por favor.